Buenos días, compañeros. Buenos días, Isabel. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Mario. Buenos días, Brenda, Julio, Karen. Esperemos que vayan llegando los demás. Aclarando que ahorita, bueno, buena noticia. En el chat pueden encontrar la liga. Ya está la liga para el cuestionario. Ya, Martín, muchas gracias. Ya su equipo nos hizo el favor de hacer el cuestionario. El cuestionario está, no lo he checado a conciencia aclarando, pero pues espero que no tenga problemas y que esté todo bien. Ya lo podemos buscar datos. Digo, que no tenga falta de ortografía o cosas por el estilo, ¿no? Porque igual se me fue a mí, porque no lo revisé tan a conciencia. Esperemos que no. Pero bueno, es lo que les decía era de que ya está la liga. Por favor, por favor, por favor, a todos les encargo muchísimo, incluyéndome a mí, les encargo mucho que lo difundan. Entre más rápido podamos llegar a los 100 datos, yo creo que mejor. O sea, ya con 100 yo creo que ya es, que en realidad no creo que sea tanto, o sea, suponiendo que yo lo difundo entre mis grupos y suponiendo que por lo menos el 50% de mis otros estudiantes lo capture, pues ya estarían mínimo hablando de unos 60, 70, entonces, pues yo espero que los datos se recopilen rápido. A partir de los datos que recopilemos, pueden empezar a aplicar los métodos. Como ayer les mostraba, se pueden usar, digamos que relativamente sencillo los métodos de prueba de hipótesis, prueba de ANOVA, prueba de eh, correlacionar datos, y eh, lo de prueba de regresión. Recuerden que, que todo ese tipo, lo que es correlación y regresiones, están enfocados a datos numéricos, que de hecho hay más, habría que buscar si hay más datos numéricos naturales. Datos numéricos naturales me refiero a que son datos que se comportan realmente como cantidades. Por ejemplo, cuánto dinero gastamos en internet, cuántas computadoras hay o cuántos dispositivos hay en su casa, cuántos miembros hay en su familia. Todos esos son numéricos naturales. Entonces, les digo, posiblemente podamos cambiar también algunos datos nominales en números, pero simplemente sería por cuestiones de que los podamos usar para correlacionar. O sea, no tendrían sentido ese tipo de datos. Los datos nominales, por ejemplo, no hay una regresión como tal, excepto que se midieran de otra manera o que estuvieran enfocados a series de tiempo. De otra forma, solamente quedarían los datos numéricos, los numéricos naturales, como les digo, y pues bueno, una recomendación que les puedo hacer también es de que vayan pensando cómo lo usarían. Eso lo pueden hacer durante toda la semana que viene, aunque no tengan los datos. O sea, puedan decir, pues ya cuando tengamos los datos, vamos a correlacionar esto con esto. Recuerden que yo solo les pedí 4 y en realidad hemos visto muchos más, alrededor de 10 mínimo en el curso. Entonces, pues no sería tan complicado. Eh, Continuando con lo que estábamos ayer, les decía de la unidad número 3. A ver, en la unidad número 1 veíamos pruebas de hipótesis y pruebas de ANOVA, lo cual se puede hacer. En la unidad número 2 veíamos regresión y correlación, lo cual también se puede hacer. En la unidad número 3, que son números índices, pues prácticamente no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos con el cuestionario, y más que todo el problema que tenemos con la gente que nos va a contestar, tiene que ver con que no creo que guarden estadísticas. O sea, si a las personas le preguntamos cuánto gastó en internet
en marzo, cuánto gastó en abril, cuánto gastó en mayo, pues no te va a decir, o te va a decir que gastó lo mismo, ¿no? Que no cambió de plan. Este, por ejemplo, ¿cuánto gastaste en luz? A mí me pasó el primer mes fue un golpazo de aquello de la cantidad de luz que se gastó, pero yo no, o sea, yo tendría que ir, si alguien quiere hacer un ejercicio de esos, tendría que conseguir, este, por ejemplo, sus recibos de agua, sus recibos de luz, y tratar de ver en base al tiempo cómo fue variando en estos meses. O sea, si por ejemplo en agua consumimos más, o sea, nos bañamos más seguido, regamos más las plantas, no sé. O por ejemplo en luz sí, obviamente el gasto debería de haber sido más, pero tendrían que conseguir los recibos de luz para que pudiéramos hacer un, algún tipo de estudio con respecto a los consumos, ¿no? Todo el mundo estamos con la esperanza o con la idea de que esto se va a acabar y que pues, en teoría vamos a regresar a como estábamos en principios de marzo de este año. En la realidad no creo. O sea, los indicadores nos dicen que mucha gente vamos a preferir o vamos a seguir en nuestros esquemas de, este, de trabajo de casa, ¿eh? De hecho, como les comentaba, es muy posible que si a mí me dan a escoger o puedo tener esa opción, yo preferiría seguir teniendo mis clases así. Y de hecho, este, pues va a depender también de cómo salgan las evaluaciones. Si las evaluaciones salen bien, este, pues no creo que haya mucha, este, bueno, en mi caso en particular, yo creo que no habría mucho, eh, ¿cómo se llama? Muchas, yo escogería el no presencial por la sencilla razón de que estoy muy acostumbrado, ¿no? Y aparte el que realmente me he logrado acoplar, pero realmente, pues no sé, mis alumnos, ¿no? En el caso de ustedes y en el caso de todos, dependiendo de cómo hayan salido las evaluaciones, pues igual salga igual que como es presencial, ¿no? Entonces así como que si tienes dos opciones y una de ellas es, por ejemplo, algo que estaban diciendo ahorita, Bill Gates estaba leyéndolo ayer, que decía de que, imagínate, si a ti te dejan el trabajo que puedas hacerlo desde tu casa, pues ya no tendrías que vivir en las grandes ciudades. O sea, por ejemplo, imagínate que trabajas en Ciudad de México y tienes que pasar 2 horas, no, 4 horas en el tráfico diario. Y que ahora te permitieron trabajar desde casa y ya no manejas tanto, manejas quizás media hora al día. Entonces, que te digan, ya te vas a quedar así cuando, ya nada más en ciertas ocasiones necesitaremos que asistas físicamente, pero ya no es necesario que vuelvas a tu oficina, a tu cubículo, todo eso. Y que realmente producís, o sea, fuiste más productivo de manera lejana. Yo tengo exalumnos, tengo una que, por ejemplo, ella vive en el Istmo de Tehuantepec, pero trabaja para una compañía en Ciudad de México. Entonces, el teletrabajo ya está. Entonces hay que aprovecharlo. Eso es importante. Entonces, eso cambia todo el panorama. Ya realmente decir, regresar a, ya no existe la antigua normalidad. Ya realmente, yo creo que las opciones hay que tomarlas, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esto. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, la prueba de rachas? A ver, regresando al cuestionario que ya viene, por favor, cópienla, vienen en el chat. Ya viene el cuestionario, copien la liga y empiecen a difundirla entre sus contactos. Entre más rápido la empiezan a difundir, más rápido la vamos a poder llenar y más rápido van a poder empezar a trabajar. Quienes
que no necesariamente son, ¿cómo se llama? Son, o sea, pueden empezar a trabajar ya y ya solamente esperar a que lleguen los datos para terminar. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, hasta aquí, dónde podríamos utilizar la prueba de rachas? Este, ¿Cómo podríamos aplicar la prueba de rachas hasta esta parte del cuestionario, que es exactamente el principio? Se supone que ahorita acaban de terminar las prácticas de esta unidad número 4, así que deben de entender cómo funcionaba rachas, ¿no? ¿Alguien me puede decir cómo podríamos utilizar rachas desde aquí? A ver, compañeros, ¿alguien? Tomar las muestras de los datos ¿Toma? y compararlas, pero pues basarnos en uno de los temas en específico. Sí, mira, se supone que ya ves que ahí al principio del cuestionario, véanlo, dice el campo sexo femenino masculino. Yo lo puedo ver como rachas, en donde digo, masculino es un 1 y femenino es un 0. Bueno, al revés, digo, si se ofenden, pues pónganlo al revés. Masculino es un 0 y femenino es un 1. Digo, a mí me da igual. Entonces, ¿qué es lo que me diría? Pues lo que me diría es de que yo puedo hacer las pruebas de racha con eso. O sea, aquí los valores, bueno, aquí se supone que la muestra, el ejemplo que les di fue con calificaciones, pero le puedes quitar las calificaciones y directamente sobre la parte en rojo podrías hacer un muestreo, o sea, tú misma o ustedes mismos podrían hacer el muestreo y decir, cuando aparezca un femenino le pongo un 1, cuando aparezca el masculino le pongo un 0. Entonces, a partir de eso, puedo ver cómo son las rachas y puedo ver si mi muestra fue aleatoria o no aleatoria. ¿Sí me explicó? ¿Cómo podría ser? O sea, olvídense de Sí, esta parte verde. Directamente, tú aquí le capturas, o sea, tú dices, a ver, este, hay otra manera, ¿eh? Por ejemplo, aquí puedo poner los datos en esta parte y luego después, por ejemplo, aquí te va a aparecer femenino, masculino, femenino, masculino. Aquí yo le puedo buscar en Excel y le puedo decir reemplazar. En reemplazar le voy a poner, por ejemplo, aquí le pongo búscame femenino y reemplázalo con un 1. Y luego después búscame masculino y reemplázamelo con un 0. Con eso, ya sustituyendo aquí, todo lo demás vendría en automático y te diría si la muestra que estás tomando es aleatoria o no. ¿Ok? ¿Qué significa? Que puedo usar el método para que me diga si los muestreos que tomo de la población, mi población sería todo lo que recopilemos, las 100 muestras. Y digo, en lugar de tomar 100, tomo 30. Pero quiero saber si estas 30 fueron aleatorias o no. Entonces, tal como fueron llegando, lo copio aquí directamente y traduzco o codifico. El término correcto se le llama codificar. Codificar significa que si yo tengo un dato de una manera, por ejemplo, un nombre, yo lo puedo cambiar a otra manera, de tal forma que sea estadísticamente o que los paquetes de computación los puedan manejar mejor. ¿Sí, compañeros? Les pondré un caso, por ejemplo, hay un prueba en estadística descriptiva. Es que eso no, eso es estadística 1, se supone que ustedes ya lo vieron. Pero bueno, digo porque yo también doy estadística 1. Hay datos encuesta de la felicidad.
Creo que lo vimos en correlaciones. Sí lo vimos en correlación. Esto que ven abajo es una codificación donde te dice que el 1 es soltero, el 2 es casado, el 3 es viudo y el 4 es unión libre. Y el 5 es feliz. Aquí son los niveles primaria, secundaria, bachillerato profesional. Esta es una manera de codificar. ¿Qué significa? Que en la encuesta nos lo van a dar, yo se los puedo codificar si quieren, eso no hay problema. Se los puedo dar ya todos codificados. Se supone que ¿cómo funcionaría esto? Martín ahorita es el dueño del cuestionario porque él lo hizo. Entonces, también le pediríamos de favor que cuando llegue más o menos a los, porque él puede ir viendo, cuando lleguen a los 100 encuestas rellenas, cuando tenga 100 muestras, que ya nos diga, ¿saben qué? Ya está. Una opción, yo creo que se me hace lo más fácil para mí, es que me lo envíe a mí, yo lo recodifico y se los envío a cada uno de ustedes. Digo, para no estar bajando cada uno. Se me hace más fácil, lo subo al Teams, donde ya sean los datos de la encuesta y ya ustedes los pueden tomar. Para cuestiones estadísticas, normalmente siempre tratamos de codificar esto, no lo damos naturalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en los algoritmos de correlación no se pueden, no se puede, no se pueden usar letras, se tiene que usar siempre números. Ahora, por ejemplo, cuando, bueno, creo que sí, no me acuerdo si viene edad, sexo, no viene el estado civil, ¿verdad? Ah, no importa. Ok. Este, aquí, por ejemplo, tenemos algo que es naturalmente, no paramétrico, es decir, algo que nada más es dicotómico, es decir, solamente tiene dos valores, pero no es el único caso. Hay otras encuestas, por ejemplo, aquí son varios. Aquí es otro dicotómico. Podemos ver la gente si la gente lo ve positivo o negativo. ¿Qué pasa si la gran mayoría de la gente lo ve negativo? O sea, los datos se cargan, se sesgan hacia hacia uno de los dos lados. Es decir, la mayor parte, por ejemplo, el horario de verano, los horarios. La gente del horario de verano se queja muchísimo, ¿no? De que ya no dormí bien, y de que el mañanero, y de que no sé qué tantas cosas. Y se quejan la gran mayoría, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si la mayor parte de la gente que hace la encuesta, te pusiera que no tienes un punto positivo? O sea, que de plano dices, esto es terrible, ya me deprimo, etcétera, que es fuerte, ¿eh? Dicen que la depresión está, ¿qué es lo que tratamos de averiguar, no? Que realmente a la gente les está afectando y les está afectando cuánto y de qué manera. Pero bueno, esa es otra pregunta dicotómica. Estas no son dicotómicas. Esto tampoco es dicotómica. Mm, bueno, que también en un momento dado algunas se pueden convertir a dicotómicas, pero bueno. Por ejemplo, esta la podemos convertir en dicotómica si eliminamos la de un poco. Si la dejamos nada más sencillo o no. Y en la de un poco la convertimos a no. La podemos convertir a dicotómica. Esta también es dicotómica. He tenido problemas de estrés porque más integrantes de la familia están en tu casa en tu horario escolar. Es dicotómica. Y le podemos aplicar las, las pruebas de rachas para indicar si nuestra muestra está siendo aleatoria o no. Lo mismo, obviamente, podemos aplicar podemos aplicar pruebas de rachas y pruebas de signos. ¿Están de acuerdo que podríamos aplicarlos a a esas respuestas? La prueba de signos básicamente es igual, nada más la diferencia es que la prueba de signos
pues ya directa, ¿no? O sea, simplemente con que le digas un sí o un no. ¿Sí, compañeros? A ver, hasta aquí queda claro que para la prueba de signos y para la prueba de rachas, lo que podemos hacer es buscar estas preguntas dicotómicas y convertirlas. ¿Sí, compañeros o no? Compañeros, respondan. Sí, doctor. También esta es dicotómica. Mi familia logró ver la interacción que tengo con mis maestros gracias a llevar clases desde línea. Por ejemplo, esta es una pregunta dicotómica. Y lo que te va a ver es de que si tu prueba, por ejemplo, ya ven que para ciertos casos de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, la prueba de hipótesis, primero podrías muestrar y ver si tu muestra es aleatoria. O sea, porque al final de cuentas, si tú basas, a ver de nuevo, regresando a la primera unidad, si tú basas tu hipótesis en una muestra no aleatoria, entonces tus datos están sesgados. Es decir, si yo les digo, a ver, todo el mundo está pasado, entonces ya los datos de cómo me evalúan ya no son correctos, ¿sí? ¿Por qué ya no son correctos? Porque ya hubo un sesgo, ya de alguna manera lo soborné. O al revés, me porto bien mal, esto, lo otro, entonces también es un sesgo. O sea, si hay ciertas cosas, por ejemplo, lo que me decían de la maestra que no entregaba calificaciones. Una pregunta, y honestamente, ¿eso afectó en la evaluación de la docente o no? Sí. Ok, quiere decir que las evaluaciones que tuvieron no fueron aleatorias, fueron sesgadas. O sea, hay un sesgo posiblemente negativo. ¿Cuántos de ustedes evaluó, y cosa que no ni la conozco, así que no le puedo ir con el chisme? ¿Cuántos de ustedes evaluó mal a esa maestra? Alcen la mano. O no me quieren decir, o no hubo sesgo, ¿eh? Una, nada más uno, Julio, dos. No, entonces no hubo sesgo, ¿eh? Tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Ocho y no llegamos a los nueve. Ok. Sí, es muy posible que haya habido, existe, es un volado porque es la mitad de ustedes. Sí existe la posibilidad de que sí hubo sesgo, ¿eh? Entonces, el problema está que cuando planteas una hipótesis con una población así, este, ya, ¿cómo se llama? Ya implica ciertos sesgos, ¿no? Lo cual pues, no necesariamente es bueno. Bueno, no me refiero a bueno en el sentido de que a la hora de que pruebas tu hipótesis, porque prácticamente, pues, tu hipótesis no, ¿cómo se llama? Es obvio que no, que estás dada hacia un lado, ¿no? O sea, es como, ¿quién sabe? O sea, por ejemplo, les digo, hay un caso, una vez me tocó ver un maestro, que se jubiló. Era un docente que no había reprobado a nadie, él mismo presumía de que no había reprobado a nadie. Y y cuando fue porque le hicieron un desayuno, estaba lleno. Y yo creo que mínimo un 60% eran exalumnos. Entonces, vamos, el cuate conectó muy bien con ellos. Este, y al revés, les digo, otro maestro que nos pasó a la mayoría de nosotros y que materias muy difíciles las pasamos gracias a él. Y cuando murió, nadie
Nadie dijo, pues qué tristeza o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, a ver. Las pruebas de signos. Vamos a ver una prueba de signos pareada y cómo podría funcionar. Sí. A ver, ya. ¿Cómo podríamos hacer una prueba pareada con respecto a a los datos? A ver, en los datos del cuestionario hay varios datos que son numéricos. Por ejemplo, la distracción que te genera tu familia podría ser, es un dato numérico. Podríamos ver, o el ruido también es un dato numérico. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una prueba pareada en donde este lado pusiéramos los datos de la distracción que tienen los hombres y de este lado pusiéramos los datos, bueno, no, porque es el mismo elemento con dos, con dos formas diferentes. A ver, una prueba pareada, ¿cómo funcionaría así? Wow, déjame pensar. Sí, o sea, porque por ejemplo aquí en este caso es el mismo automóvil que usa dos tipos de llantas diferentes. Aquí, en este caso, es la misma persona, pero no hace dos cosas diferentes. Digo, para tratar de ver un muestreo, ¿no? Un muestreo que digas, a ver, es la misma persona, pero pero que evalúa, o sea, déjenme pensar. Ujú. En pruebas pareadas, no se me ocurre ahorita. Sí se me ocurre, pero no con el cuestionario como lo... Eh, les pondré no, es que también es incluso a mí, por ejemplo, un caso que podría hacerse sería para los docentes, que vieras cómo son tus evaluaciones con clases presenciales contra cómo son tus evaluaciones con clases presenciales. Pero el problema es cómo conseguir los datos. O sea, por ejemplo, Antonio Zárate, evaluación presencial, evaluación en línea. J. Luz, evaluación en línea, evaluación presencial. Este, Marta Villalpando, y así. O sea, eso tendría sentido. Pero de esta forma, no se me ocurre. Dejen ver si consultando con la almohada tengo alguna idea que pudiéramos juntar esto con los datos que vienen de la encuesta. ¿Sí? Ahora, bueno, estos son los para todos los pareados. Otra cosa que también pueden hacer y que no forma parte del curso, pero que también se acomoda muy bien a todo esto, es lo siguiente. Agregué ahorita en el chat está un archivo, digo, para que ahorita vean que sí lo puse en el chat. Hay es la liga, por favor difúndanla. Y aquí hay un archivo que se llama Estadística para Industrial. En este archivo, ustedes van a poder ver ejemplos, vean las fórmulas de Excel. De nuevo, son materias. Pero lo que quiero que vean aquí son estas fórmulas. Que vean cómo se usa es que aquí lo hice en automático. Bueno, ni modo. Hay ¿cómo se llama? Una instrucción que se llama contar, sí.
contar, si utilizan la instrucción contar en Excel sola, lo único que te va a contar de un rango de valores, que puede ser una columna o un conjunto de columnas y renglones, lo que te va a decir es cuáles tienen un valor y cuáles no. Si utilizas el contar, sí, lo que te va a decir aquí dentro le tienes que poner, aquí lo hice más complicado, pero bueno, lo que le puedes poner es de dónde a dónde agarre los valores y luego coma le pones el valor que quieres que te cuente. Eso sirve muy bien para frecuencias, ¿sí? Supone que en el semestre pasado ya vieron lo que era la frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, acumulada y acumulada porcentual. Eso ya lo vieron. Por ejemplo, aquí en el de arriba, ustedes le pueden poner entre apóstrofes una condición para que vaya contando. Por ejemplo, ahorita la encuesta que les hice, los que conté fue la mano alzada, que eran como 8. Entonces, ese es en lugar de que lo haga yo, pues lo hace Excel. O sea, Excel va sobre los datos, en este caso son los datos que tienen aquí, y los empieza a contar. Contar puedes comparar, perdón, es una ambulancia. Contar puedes comparar que te diga, que te cuente por números, como que viene aquí abajo. Aquí abajo viene por números. O te puede contar por un dato nominal. En este caso, esto que dice oportunidad es ordinario 1, regularización 1, ordinario 2, regularización 2, especial. Si nos vamos al cuestionario, se fijan, por ejemplo, que aquí varios casos, por ejemplo, esta pregunta, ¿qué aspecto de tu vida extrañas antes? Tiene 3 casos, académico, social y laboral. Podrían hacer los histogramas que te mostrara cuál aspecto impactó más. Y eso también es muy interesante en cuanto a la expectativa, o sea, del análisis que puedas hacer. Lo mismo, si tienes, por ejemplo, estos datos que dice, ¿qué consideras como es tu productividad? A mí me gustaría mucho, y yo creo que podría ser también muy válido, que le pudieran hacer, les mandé esta hoja. Aquí vienen las instrucciones en Excel para que saques el máximo, el mínimo, el rango, el promedio, la mediana, todo lo que vieron en estadística 1. Se supone que este es el último curso de estadística que llevan, ¿no? Aunque todavía llevan otro curso de métodos analíticos, pero ese ya lo da ingeniería industrial, ya no lo vemos en básicas. Eso también podría ser una parte muy enriquecedora de su análisis. Recuerden que esta es la estadística 2, significa que, por ejemplo, ya saben lo que son los cuartiles, las medianas, los percentiles, los deciles, todo esto. Y aquí dice cómo se calculan en Excel. Bueno, o sea, pueden ver en la fórmula que pues la mediana pues así se llama el comando, el cuartil así se llama el comando, etcétera. Entonces, yo creo que es muy enriquecedor que puedan juntar las dos cosas, que puedas juntar la parte de la estadística 1, la estadística descriptiva, y puedas juntar las partes perdón, de lo que vimos en este curso. O sea, sería muy enriquecedor. ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo general es medir el impacto de la pandemia en las personas. Ahora, cada quien le puede dar el giro que quiera o que considere más interesante. Son casi 60 preguntas, son una muy buena cantidad. Entonces, también es como ahorita el cuestionario. A mí lo que me gusta es la creatividad de que cómo le, este, cómo le ponen estas cosas y cómo lo hacen de un tipo y de otro tipo. O sea, eso se me hace agradable. ¿Ok? El hecho de que ustedes sean licenciados en administración no significa de que no tengan otro tipo de habilidades. Por ejemplo, aquí se ve que tienen otro tipo de habilidades. E incluso alguien le pudo haber puesto musiquita o alguien, o en el trabajo que vayan a hacer,
se trata de eso, de que también digan, bueno, a mí, ¿cómo me gustaría hacer el estudio suponiendo que fuera yo el jefe, el que yo lo fuera a recibir? ¿Cómo me gustaría el estudio? ¿Qué cosas le pondría? Una cosa que evaluábamos mucho cuando estaba yo en los comités de la maestría, era la creatividad. O sea, qué tan, bueno, un amigo mío le llamaba la proactividad. Y la proactividad se refiere a que cuando te piden algo, por ejemplo, Martín lo pudo haber hecho con las puras preguntas y ya. O sea, lo pudo haber hecho todas las preguntas así. Pero no, le puso figuritas, e incluso le pudo haber cambiado el fondo, los colores, no sé. Pero vamos, o sea, ya se ve un extra. Y en las empresas y en todos lados, el que entregues ese extra es muy valioso. O sea, y no es tanto, no se preocupen ahorita porque, ay, es que quiero el 100 o esto, no. O sea, la idea es desarrollarlo porque cuando salgan al mercado laboral, lo clásico es cómo te vas a vender. O sea, qué puedes ofrecer, qué tienes de diferente de los demás. Si eres estadísticamente igual a los demás, pues te va a costar mucho trabajo conseguir un buen empleo, todo ese tipo de cosas. Pero si tienes cosas que los demás no tienen, o sea, estadísticamente tienes ciertas cualidades y es cualidades que se quieren demasiado. O sea, vamos, por ejemplo, un exalumno, pues no era muy bueno para programar y tenía así como que le encargabas cosas de matemáticas y como que no. Pero digo, porque tuve el contacto después con él. El cuate es muy bueno para cuestiones de realidad virtual, realidad aumentada. O sea, vamos, tenía como que ciertas habilidades para, ¿cómo se llama? Para diseño gráfico. ¿Me explico? Lo digo porque mi hermano es diseñador gráfico. Entonces, de eso vive actualmente. O sea, él fundó su propia empresa porque aparte hizo una maestría en tecnologías digitales de animación y todo ese tipo de cosas, y puso su propia empresa. Aparte, creo que su mamá también es administradora y supongo que le ha de haber ayudado. Pero es muy interesante de que él como ingeniero, no se enfocó, por ejemplo, en la parte de matemáticas, pero sí se enfocó en la parte de sus cualidades, porque es bueno, realmente es bueno en esto, en poner dibujitos, en hacerte agradable una aplicación. O sea, eso es, por ejemplo, en mi caso, yo no la tengo. Soy bueno en eso. A mí me gustan más los números, me gustan más las cosas abstractas, pero de nuevo, aquí con esta información, les digo, pueden hacer todo esto, pueden indicar histogramas, pueden indicar valores, y lo más importante, el análisis. El análisis es la parte más importante porque, de nuevo, las máquinas, la tecnología ya te generan los números. O sea, ¿por qué, por ejemplo, si fuera para sacar estadísticas, por ejemplo, eso, ¿no? De que cuánto llega tarde la gente. Eso se saca en automático. Los relojes checadores ya generan, desde hace muchísimos años, generan registros en computadora. Entonces directamente van a un programa y se guardan en una base de datos. Y alguien con un sistema puede generar las estadísticas, por ejemplo, de cuánto, ya un programa te puede sacar, por ejemplo, cuánto es la tendencia de la gente a llegar más tarde, más temprano, si hay ciertos casos donde periódicamente siempre llegan casi a las, faltan, o sea, llegan, nunca llegan a la hora, o al revés, gente que es súper puntual, ese tipo de cosas te lo saca una máquina. Pero ¿qué es lo que todavía no te saca una máquina? Y por lo que ustedes van a cobrar. Dígame, Interpretar esos datos. analizar, interpretar, tomar decisiones. ¿Por qué no dejamos que las computadoras tomen decisiones todavía?
porque no tienen esa habilidad aún, ¿no? O sea, Exacto. pues es, Son es- guías. Es una máquina. Y ya. Es una simple máquina. Y es una máquina que tiene una serie de reglas matemáticas que no puedes, no tienes el. A ver, regresando a la parte de la parte matemática. Este, para todos los que tienen trabajos retrasados de las unidades anteriores, nada más avísenme por correo y ya sea que me las manden por correo o me las manden en Teams, pero avísenme, lo pueden hacer. Ahorita ya vamos en la quinta unidad, pero esperemos, o sea, si le echamos muchísimas ganas, que podamos terminar la próxima semana el curso. O sea, que ustedes en la semana que viene ya podamos recopilar las muestras, hagan el estudio y bueno, no es por carrerearlos, pero digo, existe la posibilidad de que puedan terminar en una semana o máximo en dos, ¿sí? También depende de ustedes. La si terminan pronto es que ya se liberan de la materia y pues ya se pueden dedicar a todo lo que quieran. Ahora, los que van retrasados por alguna razón, recuerden, nosotros, bueno, yo tengo que estar hasta el día 15 de diciembre. Eso es mi horario que tengo que cubrir como empleado. Entonces, el tiempo que ya no haya dudas o ya no haya dudas del proyecto, pues puedo resolverles dudas de las unidades anteriores, no hay ningún problema. O sea, digo, para eso me pagan al final de cuentas. Entonces, si alguien va retrasado por las razones que quiera o que hayan sido, este, traten de completar los trabajos anteriores. El único detalle serían los trabajos colectivos que tendría que hacerlos solos o chequen con sus compañeros que si varios no estuvieron en equipos, que puedan formar un nuevo equipo. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que con que rehagan los trabajos anteriores, o sea, completen todo lo que no entregaron y con eso pueden ir sacando las unidades. Obviamente, si van muy mal, no hay problema, pues simplemente tenemos todavía el tiempo. O sea, estamos que a 20, feliz día de la revolución para los que sean revolucionarios. En teoría tendríamos 25 días, es decir, 10 días de noviembre todavía, aclarando sábados y domingos, y quedarían 15 días de diciembre. Entonces, señores, creo que hay bastante tiempo. Creo que podría decir que estadísticamente tienen el tiempo suficiente como para poder sacar el curso. Aparte hay otra cosa. Por último, ya para irnos. Les voy a promediar. Esto significa que si se llevan una unidad, aclarando, si se llevan una unidad en un momento dado, se las repongo con lo de las otras unidades y les promediaría. ¿Ok? ¿Sí, ah, qué compañeros? chido, doctor, gracias. A todos. Eso a todos los alumnos, ¿eh? Y la razón principal es por la siguiente. Cada semestre, casi era en promedio uno o dos alumnos que siempre me decían, no, se agacho, promedio y demás. Y se me hace muy injusto que a unos se les aplique y a otros no. Entonces les digo, ¿saben qué? Mejor les ayudo a todos desde el principio y ya no me pidan ayuda después. Porque ya les ayudé a todos. Entonces ya con eso me ahorro eso. Si alguien me dice, oiga, no se agacho, ayúdeme. Oye, es que ya les ayudé. Ya, todos parejo. Desde los que fueron muy trabajadores hasta los que lo dejaron por la razón que haya sido, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros y compañeras? ¿Alguna duda? Pues a mí todavía con los